de ese pequeño documento, de esa síntesis que ustedes tuvieron oportunidad de leer. Y con ello, pues pediría si Romeo y Cintia pueden ayudarnos siendo un poco moderadores de esta parte para empezar a escuchar de ustedes qué han comprendido sobre acceso a la justicia y qué encontraron en este documento como retos para los pueblos indígenas, para las mujeres y las niñas indígenas. Perfecto, gracias Gaby. Pues quien quiera empezar a comentar puede levantar la mano, ¿verdad? Con la opción acá que tenemos en Zoom o dejar sus comentarios en el chat. Muchas gracias. ¿Y qué tal, Cintia? ¿Ya nos escuchas? Muy bien, por el momento no hay participaciones, Gaby. Bueno, vamos entonces a iniciar con la parte más conceptual y luego podemos retomar los comentarios sobre el documento. Perfecto. Mira, disculpa. Sí, Justo acaba de levantar la mano Francisco Tiño, a quien si gustas le cedemos el espacio. Gracias, Francisco. Puedes activar tu micrófono. Buenos días a todos. Por lo que entiendo de acceso a la justicia, pues es la capacidad que tiene el sistema de justicia, independientemente de cuál sea, si es el indígena o el oficial, de poder brindar la atención adecuada y comprender el problema y darle una solución oportuna al mismo. ¿Qué dificultades se encuentran las mujeres y las niñas indígenas con respecto al acceso a justicia? Pues como lo dice el informe, además de ser la parte idiomática y la parte de la pertenencia cultural, también se tiene pues esta carga de como culturalmente no se tiene tanto, ya se tiene condicionado esa preferencia hacia asuntos más relevantes o asuntos que ellos consideran más relevantes que los daños y problemas que puedan tener las mujeres indígenas y las niñas. Y entre esas podría mencionarte Romeo y también a la conferencista. Muy bien, muchas gracias. muchas gracias. No sé si hay alguna otra participación, pero efectivamente el acceso a la justicia es la respuesta que el Estado o que las autoridades indígenas dan a las personas que se acercan para obtener solución a algún conflicto. Y el estudio que pues compartimos con ustedes muestra las dificultades que se encuentran en términos de distancias, de tipo de conflicto que se somete a las autoridades, algunos elementos discriminatorios contra personas indígenas que se acercan a los tribunales y muestra también la realidad de las mujeres y niñas indígenas como el grupo que encuentra más complicaciones al acercarse o a las autoridades de su comunidad o a las autoridades de la justicia oficial, especialmente en casos de violencia contra la mujer y violencia sexual. No sé si hay alguna participación más y si no, Sí, pasamos. sí, Sí. Gaby, tenemos la participación de Wilfido Cis Morales. Bienvenido, Wilfido. Puedes activar tu micrófono. Buenos días a todos, muchas gracias. En el caso del acceso a la justicia, pues considero que actualmente es algo imposible las facilidades idóneas y los medios adecuados, primordialmente a las comunidades indígenas para presentar cierto tipo de problemas que están suscitando actualmente en las comunidades. Y referente a los retos para las mujeres y a las niñas indígenas, considero que hay dos factores primordiales, tanto como el primer factor interno, considero que es la discriminación interna entre las comunidades, entre las personas indígenas que habitan
en un lugar determinado al momento de, tomando como ejemplo o como referencia, en el caso de una violación, en cierto momento las personas se limitan a denunciar o a presentar la denuncia del hecho cometido. Eh, una de esos factores es la discriminación interna de las demás personas que habitan en ese lugar. Y la otra situación es en el caso que al momento de llegar, o si se cuenta con las posibilidades o los medios de llegar a un juzgado, al momento de presentar la denuncia o presentar el caso. Yo considero que actualmente las personas que trabajan o que están a cargo de atender ese tipo de casos, considero que no están capacitados actualmente porque en vez de presentar una solución a la persona, lo más lo victimizan a esa persona por no tener las capacidades adecuadas de poder interpretar y darle una solución a la situación presentada. Únicamente, muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Wilfried. Muchas gracias. Esta participación de Wilfido se enfoca justamente en las brechas, en las dificultades más grandes que se pueden identificar. Tú nos has mencionado una palabra al inicio de tu intervención, que es imposible garantizar el acceso a la justicia, pero hoy vamos a ver cuáles son los mecanismos a través de los cuales debemos hacer posible desde nuestros distintos roles hacer posible el acceso a la justicia. Voy a empezar entonces recordando que el acceso a la justicia debemos considerarlo como un derecho humano. Y cuando hablamos de un derecho humano, si ustedes recuerdan, en la sesión que tuvimos, en la primera sesión que tuvimos juntos hace 3 semanas, hablamos muchísimo de qué implica un derecho humano como obligación jurídica y como facultad de exigir para quienes son sus titulares. Entonces, cada vez que hablemos del acceso a la justicia, debemos pensar que estamos hablando de un derecho fundamental amparado en nuestra Constitución Política de la República y en los tratados y convenios internacionales sobre la materia, también en nuestra ley ordinaria, y como derecho humano entonces tiene la característica de ser una obligación para el Estado. En términos de derechos humanos, llamamos Estado a la administración pública en su conjunto, a los organismos de Estado y a los agentes de Estado individualmente considerados. Desde el derecho humano, entonces, el sujeto obligado a dar cumplimiento al acceso a la justicia va a ser el Estado a través del sistema de justicia colectivamente considerado, pero también desde la perspectiva de cada uno y cada una de sus funcionarios y agentes. Es decir, que cuando vemos un policía, cuando vemos una jueza, cuando vemos un fiscal, todos ellos son portadores de la obligación de hacer efectivo ese acceso a la justicia. Y por el otro lado tenemos a los titulares de ese derecho humano, que vimos aquí en esa primera sesión y en las sesiones subsiguientes, que es el pueblo indígena como colectivo. Ya sabemos que existen derechos específicos de los pueblos indígenas que son de naturaleza colectiva, se ejercen colectivamente, por ejemplo, el derecho al idioma, el derecho al propio sistema jurídico, son de carácter colectivo, pero también tienen una dimensión individual. Entonces, los pueblos indígenas van a ser los titulares de este derecho fundamental de acceder a la justicia y por lo tanto tienen la facultad de exigir del Estado y también, por supuesto, de sus propias autoridades, el cumplimiento de ese derecho, la adopción de todas las medidas políticas, legislativas, administrativas que ayuden a hacer efectivo ese derecho.
Entonces, nuestra primera premisa del día de hoy, el acceso a la justicia, es un derecho humano y, por tanto, su garantía y su cumplimiento es ineludible. Cuando hablamos de los derechos de los pueblos indígenas, hablamos de dos vertientes. El primero es disfrutar y ejercer sin discriminación todos los derechos humanos reconocidos en la normativa internacional. Aquí podríamos hablar entonces de los derechos humanos en general. Y cuando hablamos de la justicia, estamos hablando de la tutela judicial efectiva, de todas las garantías judiciales que tenemos en nuestra Constitución, el derecho a un juicio justo, la detención legal, todo lo que se refiere a la justicia que está en nuestra Constitución y que es para todas las personas guatemaltecas, pues también los pueblos indígenas tienen derecho a disfrutarlos y ejercer sin discriminación estos derechos. Pero hay una segunda vertiente que corresponde al derecho específico como pueblo indígena de ejercer su propio sistema jurídico o derecho indígena. La semana pasada vieron con el licenciado Pedro Ischú las disposiciones de tratados internacionales y las disposiciones nacionales que respaldan a los pueblos indígenas para que ejerzan su propio sistema jurídico. Él incluso mencionaba cómo estos instrumentos internacionales le llaman al derecho indígena. Algunos hablan de sistema jurídico propio, algunos hablan de costumbres para resolver conflictos, pero podemos afirmar que los pueblos indígenas tienen un respaldo pleno en el derecho internacional y en el nacional para ejercer su propio derecho. Incluso cuando la Constitución habla de formas de organización social, esas formas de organización social incluyen las formas de resolución de conflictos y por tanto el derecho indígena. Entonces hay una doble protección para los derechos, para el derecho de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Por un lado, acceder a la justicia oficial, que está amparado en este primer numeral, y el derecho a ejercer su propio sistema jurídico o derecho indígena, que es el que vemos en el número 2. En términos generales, ¿qué incluye el derecho de acceder a la justicia? Incluye básicamente, como ya ustedes han mencionado al inicio de esta sesión, pues el derecho de toda persona a contar con procedimientos efectivos para la obtención de una resolución justa a sus pretensiones en un plazo razonable, de manera imparcial, que sea conforme a criterios políticos tradicionales y de conformidad con los derechos humanos. Esto no implica que esos procedimientos o esos criterios tengan que estar escritos o codificados en una ley. Por eso hablamos acá de normas jurídicas tradicionales del derecho indígena. Ya con lo que llevan analizado hasta este momento, ustedes conocen que el derecho indígena pues se caracteriza justamente porque muchas de sus normas no están escritas, sino se practican de generación en generación con base en ciertos valores, pero no necesariamente van a estar codificadas o puestas en una ley, como si ocurre con el derecho occidental. El derecho de acceso a la justicia incluye también el derecho a ser oído en un plazo razonable por una autoridad competente, independiente, imparcial, legitimada para resolver el conflicto, cuyas decisiones sean obligatorias y se puedan cumplir. Esto también hace referencia entonces no solamente a jueces o a magistrados, sino también a autoridades indígenas que en sus comunidades son reconocidas como la máxima autoridad y están legitimadas para resolver. Las decisiones se llamen sentencias o se llamen simplemente decisiones, son obligatorias y hay medios coercitivos para hacerlas cumplir. Esto también hace parte del acceso a la justicia.
Un elemento más es que haya accesibilidad geográfica de las personas para poder llegar a esa autoridad, sea un juez, sea una autoridad comunitaria, que haya la posibilidad de llegar o de que las autoridades se acerquen para poder resolver el conflicto de manera gratuita, porque el acceso a la justicia debe ser gratuito, en el propio idioma, de manera que las personas que buscan la resolución del conflicto tengan comprensión de cuál es el tratamiento que se está dando a su problema y puedan participar de la discusión de ese problema y solucionarlo, y que el conflicto sea efectivamente resuelto, cosa que es mucho más difícil, al parecer, en el sistema de justicia oficial que en el derecho indígena, porque como ustedes pudieron leer en el documento que compartimos, muchas veces el sistema de justicia oficial se concentra más en el procedimiento, en la formalidad, en estructuras burocráticas, que no necesariamente llegan al fondo del conflicto, se resuelve lo que está en la superficialidad, pero muchas veces lo que está en el fondo, el problema de fondo entre las partes, ni siquiera llega a ser abordado, cosa que en el derecho indígena sí ocurre con más frecuencia. Y hace parte también del acceso a la justicia el derecho de las víctimas de tener una tutela adecuada desde que se acercan por primera vez a esa autoridad de la que buscan acompañamiento. Necesitamos que esa víctima tenga una atención adecuada, una protección especial, si fuera un caso en el que está pues sujeta a ser víctima de violencia, por ejemplo, que haya una adecuada asesoría y que haya esa resolución de los conflictos con pertinencia cultural y lingüística. En este estudio al que he hecho referencia a lo largo de la presentación, identificamos que muchas veces en el sistema de justicia oficial, el primer contacto de la persona que busca justicia es con quien hace guardia o quien está de seguridad de la institución, por ejemplo, del Ministerio Público o del Juzgado de Paz. Y entonces, por falta de conocimiento, no necesariamente esa atención especial que la víctima requeriría desde ese primer contacto se da. Tenemos acá en esta gráfica lo que hemos denominado ejes del acceso a la justicia. Esto es básicamente una forma de poner en gráfico estos elementos a los que yo he hecho referencia anteriormente. Estos ejes del acceso a la justicia lo que buscan es mostrar en la práctica cuáles son las brechas que tienen los obligados, o sea, el Estado, o bien los titulares de derechos, digamos las personas que van al sistema de justicia, para poder acceder a una garantía de su derecho. Es importante que cada vez que hablamos del acceso a la justicia o de cualquier otro derecho humano, nosotros estemos en la capacidad de medir tanto si el Estado como obligado está cumpliendo, como si la persona está gozando efectivamente del derecho. ¿Por qué? Porque si yo solamente mido la parte del Estado, podría caer, digamos, en el error de pensar que con la adopción de una medida, con el establecimiento de una institución, con la emisión de una ley, es decir, con la simple formalidad, yo ya estoy dando cumplimiento a un derecho humano, pero no siempre ocurre de esa manera. O sea, puede emitirse una política, una ley, pero no necesariamente va a llegar de manera directa sus efectos a las personas que buscamos beneficiar. Por eso es importante que cada vez que hablamos de un derecho o de un derecho humano, y en especial en este caso del acceso a la justicia,
podamos establecer si las personas realmente están recibiendo los servicios de justicia como está previstos. Entonces, al hablar de competencia, en este primer cuadrito, ustedes lo tienen esto en su documento, lo voy a pasar muy rápidamente, únicamente para tener, digamos, unas pinceladas de estos elementos. Al hablar de competencia nos estamos refiriendo a qué casos, qué tipo de problemas son efectivamente presentados ante las autoridades del sistema de justicia oficial y ante las autoridades del derecho indígena. ¿Para qué me sirve saber esto? Si yo desde mi organización quiero hacer una fiscalización o quiero hacer una propuesta de política pública o quiero hacer una ley, necesito tener una línea de base que me diga cómo se está cumpliendo el acceso a la justicia, cuál es la competencia real de las autoridades en determinada área. Estos ejes, es importante mencionar, han sido adoptados por algunas de las instituciones del sistema de justicia para desarrollar sus políticas de acceso a la justicia. Y hay algunas guías de indicadores sobre este derecho que hacen referencia a estos ejes. El segundo es el ejercicio o la inhibición. Es ya en la práctica si las personas se animan a ejercer su acceso a la justicia, se animan a ir al juez, están decididas a ir a las autoridades indígenas y lo hacen, o bien se inhiben de ejercer ese derecho y por qué razón. Muchas veces es por tema de discriminación, que hay una inhibición y yo no voy al sistema de justicia porque me encuentro con un rechazo, me encuentro con que me atienden de último, o me discriminan porque no hablo el idioma, etcétera. Ese tipo de cosas son las que se miden con este eje. Luego, en el eje del conocimiento, se trata de establecer si las autoridades dan a conocer los servicios de justicia que prestan y las personas en la práctica conocen a dónde ir a presentar sus demandas. La capacidad es la posibilidad real de las autoridades, ya sea de un sistema u otro, de procesar las demandas que se les llevan y la efectiva resolución que se les da a los problemas. La asistencia y protección es lo que hablábamos antes, es si las instituciones de justicia ofrecen servicios de atención a las víctimas en el propio idioma, con pertinencia cultural, con acceso geográfico y acceso lingüístico. La solución es lo referente a si las autoridades llegan al fondo del conflicto o simplemente cuando las personas se acercan al sistema de justicia oficial van a hacer un acto formal y abrir un problema más en lugar de solucionarlo. Esto el estudio nos lo demostró también. Hay personas indígenas de estos dos municipios que habían llegado 8 veces al juzgado y en vez de encontrar una solución al conflicto que planteaban, lo que encontraban era una demora y un problema adicional. Perder su jornal, perder todo el día para transportarse, a veces sin alimentos y no encontrar esta solución, ¿verdad? Porque a veces el sistema de justicia pues lo que busca es únicamente cumplir el procedimiento como ya mencionamos. Paso rápidamente a la implementación, es como en un sistema u otro sistema, la resolución que adoptó la autoridad es hecha efectiva, es decir, cómo se produce realmente el cambio en la vida de la persona que fue a plantear su problema. No nos sirve una resolución que no se hace efectiva o una resolución a la que no se le da seguimiento. Entonces aquí es en qué sistema efectivamente logramos que esto se haga efectivo. Y la rendición de cuentas es la posibilidad de poder plantear denuncias
en casos de abuso, ya sea denuncias disciplinarias, denuncias penales o simplemente quejas ante una autoridad superior, cuando en un sistema o en otro, pues la persona no es tratada adecuadamente o su problema no se soluciona. Voy a hacer aquí una parada para ver si hay algún comentario que ustedes quieran compartir o alguna inquietud sobre estos ejes y sobre la lectura que hicieron alrededor de ellos, ya que era justamente en torno al cumplimiento de estos ejes en estas áreas de Santa Cruz del Quiché y de Joyabaj, a lo que la lectura se refería. No sé si Romeo o Cintia pudieran ayudarme con los comentarios. Gaby, muchas gracias. Aprovecho para preguntarle si me escuchan. Sí, 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 Cintia, ahora sí te escuchamos. Soy feliz. Muchas gracias. Entonces, miren, en efecto, Gaby, muchas gracias por esta primera parte de tu intervención, ¿verdad? Yo tuve problemas técnicos aquí con mi audio, pero ya estamos. Judith Valiente ha levantado su mano desde hace un buen rato para hacer una consulta. No sé si estás por ahí, Judith. Creo que no, ¿verdad? A ver, Fernando Torricelli también había expuesto al inicio de la intervención el tema de su concepto de derecho a la justicia. Si quisieras intervenir. Sí, bueno, Cintia, pues mira, tenemos acá la manita arriba de Pati Soto, así que Pati, te cedemos el espacio. Muchísimas gracias. Buenos días tengan cada uno de ustedes. Yo no tuve la oportunidad de leer el documento, no lo recibí debido a que soy nueva en el grupo. Así que mi pregunta, o más bien el análisis, es si la administración de justicia debe de ser imparcial y no discriminatoria. En nuestra pirámide, digamos, constitucional, los derechos humanos pues forman parte de la misma, ¿no? Ahora bien, mi pregunta es si la no resolución de temas en casos de cuestiones indígenas o de cuestiones relacionadas con la violencia se basa en base a temas de conciencia cultural arraigadas desde tiempos de la colonia o desde tiempos en donde los filósofos como Aristóteles discriminaban a la mujer o la hacían de menos, haciéndola insignificante ante su participación en todas las áreas posibles. Esa sería mi pregunta, a ver si me tienen algún análisis por ahí, porque sí no tengo muy claro eso de por qué no se le da resolución en Guatemala a los casos indígenas en particular, debido a esa discriminación y pues falta de conciencia ante los mismos. Gracias. Gracias, Pati. Te damos la palabra, Gaby. Muy bien, muchas gracias, Patti. Creo que tenemos en Guatemala una historia, y en toda América Latina, una historia de un colonialismo dentro del cual el tema del racismo, el clasismo y la discriminación ha impedido que la cultura indígena se valore en toda su dimensión y en toda su magnitud, y parte de la lucha por la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas tiene que ver con eso, ¿verdad? Con una reivindicación del valor de los derechos de estos pueblos como habitantes originales de estas tierras. El tema de la discriminación o la prohibición de discriminación más bien es un principio ya general del derecho internacional de los derechos humanos, es un principio aceptado universalmente, pero hablábamos en sesiones anteriores que la existencia, el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas tiene no solo que ver con
este principio de no discriminación, sino también con el derecho a la cultura como forma de vida, con la protección al derecho a la diversidad también, y el derecho a la libre determinación de los pueblos que está en la Carta de las Naciones Unidas. En la práctica sí considero que el tema del racismo aún está fuertemente arraigado y hay que hacer un enorme trabajo de sensibilización a efecto, por un lado, que el sistema de justicia oficial en su eh, totalidad pues pueda garantizar el acceso a la justicia y dar solución a estos conflictos. Y por otro, reconocer también que el sistema jurídico propio de los pueblos indígenas está al mismo nivel digamos, de garantía y que entonces al resolver estos conflictos, como muchas cortes lo han reconocido, esas resoluciones de las autoridades indígenas tienen un valor jurídico y una coercitividad también, al igual que una solución dada por el sistema oficial. No sé Muchas si hay gracias, alguna Gaby. otra intervención. Quizá vale la pena aquí, no sé si Fernando Torricelli, tienes activo tu micrófono como para que nos puedas plantear lo que estás escribiendo en el chat, ¿verdad? Sería interesante conocer ahí tu opinión. Y también está levantando la mano Eunice García. A ver si Eunice se puede unir al audio. Muy buenos días a todos, ¿me escuchan? Sí, Eunice, te escuchamos. Muy buenos días a todos. Respecto de lo que Gaby nos decía, me parece sumamente importante, creo que tal vez es un comentario y al mismo tiempo un pequeño análisis, porque el sistema de justicia tradicional u oficial en la práctica se ve muy limitado para poder atender a personas indígenas que no manejan el idioma español. Lo que decían respecto de que desde el inicio en el cual nos encontramos en cualquier tipo de institución y la persona que no habla español al llegar se ve sumamente limitada y así se continúa, esto se replica en todo el proceso penal. Entonces, sí considero que debe haber un esfuerzo a nivel del sistema de justicia para poder adaptar los procedimientos para que pueda haber acceso a la justicia realmente pronta y cumplida para pueblos indígenas en general, sin tomar en consideración únicamente a un pueblo específico, ¿verdad? Porque creo que es importante, más allá del análisis del documento que me parece sumamente enriquecedor, sí considero que no se cuentan con esos mecanismos. También creo, y por ahí iría un poquito orientada mi pregunta para poder hacer el análisis con Gaby, porque también sucede a la inversa, que el sistema de justicia también se ve limitado para poder llegar desde el punto de vista geográfico a esas comunidades, porque son bastante, digámoslo así, de difícil acceso social y cultural, en virtud de que muchas comunidades indígenas no reconocen la autoridad oficial, digámoslo así. Entonces, se han visto casos en los cuales hay un choque cultural. Entonces, considero que habría que buscar los mecanismos de adaptación para poder llegar a un entendimiento entre ambos sistemas. Esto con el objetivo, claro, de lograr justicia para todos los sectores. Entonces creo que por ahí iría orientada mi pregunta hacia Gaby para ver si ella considera que habría algún tipo de mecanismo ya preestablecido para que pueda llegar a esa cohesión de ambos sistemas. Únicamente gracias. Gracias a ti, Eunice. Adelante, Gaby. Muchas gracias, Eunice. Justamente estas limitaciones de acceso lingüístico, geográfico y con pertinencia cultural son las que han dado lugar a que en las instituciones del sistema de justicia se empiecen a generar políticas de acceso de los pueblos indígenas eh, pues a estas instituciones que vamos a verlo ahora.
Y justamente ahí es donde surge la importancia de los mecanismos de coordinación entre ambos sistemas. Hay algunas experiencias exitosas de elementos puntuales que coadyuvan en este tipo de casos, ¿verdad? Como por ejemplo los peritajes culturales, que también vamos a referirnos ahora, los espacios de diálogo entre autoridades en los distintos territorios. Creo que hay muchas experiencias exitosas que no siempre son compartidas de estos diálogos muy locales, donde en esas comunidades que tú mencionabas ahora, Eunice, ya hay, digamos, un nivel de confianza importante entre las autoridades de los dos sistemas como para dialogar sobre cómo proceder en determinados casos y darle una solución adecuada. Tanto como mecanismos preestablecidos, es difícil, eh, digamos, decir que los hay, porque la experiencia de 24 comunidades indígenas en distintos territorios, con distintos idiomas y demás, es sumamente complicada, pero dentro de los marcos de estas políticas públicas de las que vamos a hablar, sí hay experiencias exitosas que pueden ser replicables. Eh, es difícil uniformar incluso en el tema del acceso lingüístico, que justamente está en una de las diapositivas siguientes. Está el gran debate de los intérpretes o el personal bilingüe. Y eso va a depender mucho del tipo de territorio, del número de población. Por ejemplo, en este caso de Quiché, en Quiché el 90% de la población es indígena. Ahí, ¿qué sería más adecuado? ¿Mantener intérpretes o que todo el personal de justicia de las instituciones como el MP o el OJ o el INASIF, y si no todo, al menos pues un porcentaje alto, sea bilingüe, ¿verdad? Podría ser que esta sea la solución, que las instituciones en cada área geográfica tengan personal que sea de esa área, que hable los idiomas, que pueda resolver, coadyuvar a resolver con una mirada más cercana a la cosmovisión de cada pueblo. Pero sí, ahora vamos a ir viendo algunas de las alternativas y también la idea es que para la próxima clase podamos traer algunas ideas de por dónde podríamos tener esos mecanismos para coadyuvar a ampliar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. Gracias, Gaby. Continuemos entonces, si eres tan amable con tu presentación. Muy bien. Bueno, hasta acá hemos hablado del acceso a la justicia partiendo de algunas premisas. Y cuando digo premisas, estamos diciendo de algunos elementos que damos por hecho o que tenemos como base. El primero de ellos es la existencia de sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, ¿verdad? Y esto lo traigo a colación porque en las sesiones anteriores se ha mencionado un par de veces la discusión de la reforma constitucional que se dio en el año 2016. En las mesas de discusión de esta reforma hubo grandes debates todavía sobre la existencia del sistema jurídico de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de este tema, nosotros contamos ya con elementos que nos permiten afirmar esa existencia, ¿verdad? Más allá de las normas internacionales, pues tenemos, digamos, pruebas en la realidad, en la vida cotidiana, que estos sistemas jurídicos existen y van a seguir existiendo, los reconozca o no el sistema de justicia oficial o la Constitución, o sea, existen en la práctica. Ya en las sesiones anteriores los docentes han hablado que este derecho indígena tiene sus propias autoridades, sus procedimientos, instituciones, normas y valores, es decir, todos los elementos que hacen un sistema jurídico. Hay normas nacionales e internacionales que respaldan su ejercicio, también esto ya lo hemos platicado bastante, y existe jurisprudencia de las
cortes a distintos niveles donde también esta existencia se reconoce y se respalda su ejercicio. Acá hemos visto resoluciones de salas de apelaciones, de la Corte de Constitucionalidad, de juzgados, no solamente penales, sino de otras materias, donde también pues esas resoluciones que adoptan las autoridades indígenas son aceptadas y validadas, de tal manera que al hablar de este tema nosotros damos por sentada esta existencia, y lo que ocurre muchas veces es que no se conoce, o fuera de las comunidades no tenemos suficiente comprensión de ese funcionamiento ni suficiente diálogo para comprender cómo podría articularse con el sistema oficial, pero eso no implica que este derecho indígena no se ejerza y se ha ejercido desde tiempos antes de la conquista, como menciona el convenio 169, hasta nuestros días. Y luego hablamos de la coexistencia de dos o más sistemas en un mismo territorio, que es lo que ocurre en Guatemala, y por eso hablamos del sistema de justicia oficial y del sistema indígena. Y algo muy importante es la no subordinación de un sistema a otro sistema. Lo que sí tenemos es que ambos sistemas están enmarcados tanto por las normas constitucionales como por las normas del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ambos sistemas tienen límites, ¿verdad? No hay ningún sistema que esté uno sobre el otro, pero ambos tienen controles y límites que vienen dados por la Constitución. A partir de entonces lo que hemos hablado hasta el momento, a mí me gustaría que pudiéramos compartir un par de ejemplos sobre estos elementos que hemos mencionado antes. La existencia de autoridades, procedimientos, instituciones, normas y valores. ¿Qué ejemplos podemos dar de lo que ustedes conocen y de lo que han estudiado en estas sesiones? Luego un par de ejemplos de las normas nacionales. En particular, a mí me gustaría que ustedes ya nos ayudaran a recordar las normas de la Constitución que le dan entrada al derecho indígena y que permite la coordinación entre los sistemas. Un par de ejemplos sobre normas internacionales, y si ustedes tienen alguna resolución en mente de alguna corte que se haya hablado en estas sesiones, pues esto nos ayudaría a sustentar estas premisas que son muy importantes también ahora que estamos hablando del acceso a la justicia. No sé si hay intervenciones por ahí y si Romeo y Cintia nos pueden ayudar a ver. Claro que sí, Gaby, con mucho gusto. Desde luego, el tema de la realidad tiene mucho que ver con lo que platicaba Carlos Freddy en las semanas anteriores y Pedro Ishum, ¿verdad? Quizá alguien recuerda ahí alguna experiencia sobre el tema de Comitancillo en San Marcos, los 48 cantones en Totonicapán, ¿verdad? Que son algunos de los temas que tienen que ver con la realidad y cómo se trabaja o se manejan las autoridades en la misma Santa Cruz del Quiché, con el tema de cómo funciona allá el tema del Shijay y los azotes y esto que forma parte un poco de la dinámica que trabajan las autoridades indígenas. A ver si hay alguien por ahí que quisiera participar y si no, pues seguir adelante, ¿verdad, Gaby? No, continuamos y luego tenemos otro espacio para Ahí está Daniela Reyes y Eunice también. Si quieres, le damos la palabra a Daniela. Buenos días. Sí, yo recuerdo que en las sesiones anteriores nos hablaban un poco de creo que no era la no integración, sino más bien la complementariedad de cada una de las acciones que puede impartir tanto el derecho indígena como el derecho occidental, digamos, formal. Pero don Pedro Ichu, la semana pasada, dijo algo que a mí me dejó muy inquieta porque él hablaba acerca de el derecho indígena
digamos, trabaja mucho en la resolución de conflictos desde una metodología más dialógica, ¿verdad? Y de la reparación de los daños causados en la comunidad. Sin embargo, cuando ya no, digamos, cuando no se logra llegar a un consenso o llegar a las medidas que para la persona que es agraviada pueden reparar el daño, pues ya digamos, se pasa el caso al derecho formal. Entonces, en realidad es la inquietud de esto un poco, ¿verdad? Que nos pueda explicar, digamos, porque también usted ha dicho que digamos, tienen límites, perdón, no tienen límites, digamos, los sistemas, pero ¿cómo, ¿cómo puede ser una forma de funcionalidad paralela? Creo que así podría ser efectiva, digamos, que en realidad sí logre solventar los actos que denigran a la persona y más enfocado podría ser a la violencia sexual que viven las mujeres en general, porque no solo es en el caso de las áreas rurales, que está naturalizada pues este tipo de violencia, ¿verdad? Y sobre todo, también me gustaría que nos compartiera si existe algún esfuerzo por parte de las autoridades formales, eh, digamos, acerca de, para abrir el diálogo acerca de cómo se puede empezar a desnaturalizar la violencia patriarcal para resolver y reivindicar la vida de las mujeres. Muchas gracias. Yo me refería a que los sistemas jurídicos, ambos tienen límites. Y tienen límites establecidos por la Constitución y por los tratados internacionales, y esos límites son básicamente la vigencia de los derechos humanos. Entonces, no se puede afectar los derechos humanos, la integridad de la persona, la vida, el derecho de defensa, ni en un sistema ni en otro. Hay límites, ¿verdad? Y efectivamente hay una funcionalidad establecida a través de mecanismos de coordinación, y un ejemplo era justamente este que mencionaba el licenciado Ischu sobre cómo al agotarse, digamos, la posibilidad de llegar a un consenso o a una resolución satisfactoria para ambas partes, por decisión de la misma autoridad, el caso se sujeta al otro sistema. Y al pasar al otro sistema o al sistema oficial, el caso entra con todo el antecedente de lo que ha ocurrido en el sistema indígena, justamente para no vulnerar todos los derechos de las personas que han, digamos, que han sometido o que se han sometido a ese tipo de justicia. En el caso de la violencia contra la mujer y de la violencia sexual en comunidades, de lo que yo tengo conocimiento, hay algunas autoridades que han promovido espacios de diálogo y reflexión, me refiero a autoridades indígenas, sobre este tema. Incluso diálogos que buscan hacer un esfuerzo sobre comprender la experiencia que están teniendo las mujeres indígenas, no solo en casos graves, sino en casos relacionados con acoso también, no solamente de violencia sexual. Pero es todo un proceso de reflexión, y hay también desde indígenas un proceso de desarrollo de feminismos comunitarios o feminismos indígenas. Estos temas son bastante, pero es muy difícil pensar también que desde fuera de las comunidades se puede, digamos, imponer una forma de ver o una forma de actuar, si hay una responsabilidad del Estado en mostrar, digamos, un rechazo y una sanción a la violencia contra la mujer
y la violencia sexual, que serían también violaciones a los derechos humanos si el Estado no actúa. Pero sobre todo tiene que haber una reflexión interna de las comunidades, ¿verdad? Y un trabajo hecho desde estas perspectivas propias en función de sus propios derechos colectivos de llevar adelante un proceso, ¿verdad? Creo que es un trabajo que también tiene que hacerse coordinado entre ambos sistemas. Gaby, aquí yo solo un comentario. Agradecer a Daniela su intervención y leer lo que nos pone por acá uno de los participantes, Karina Méndez. Dice que dentro de su trabajo le ha tocado analizar expedientes en donde se han incorporado peritajes culturales, por ejemplo, de violencia sexual o maternidad forzada. Y que en esos peritajes se ha indicado que es una práctica cultural cuando la niña o adolescente se casan con el agresor. En estos casos, el peritaje es el que sirve de base para que los tribunales absuelvan, dice ella, ¿verdad? Entonces, hablando un poco de los límites, ¿verdad? En materia de derecho nacional e internacional, ¿qué pasa en este sentido, verdad? ¿Cómo es que se maneja? ¿Cuál ha sido tu experiencia? Sí, muchas gracias, Karina. Mucho gusto en saludarte. Karina y el instituto tienen mucha experiencia en estos temas y tanto los instrumentos internacionales como la legislación nacional son claros en establecer que las prácticas culturales no pueden ser justificantes en ningún caso de la violencia contra las mujeres o la violencia sexual. Eso también lo explicaba el licenciado Ischú, que esto no puede ser una justificación, decir que en la comunidad o que tal práctica cultural acepta eso, no puede ser una justificación ante el sistema oficial. Lo que ocurre, y tal como el estudio lo muestra, es que hay altos niveles de impunidad en los dos sistemas para abordar el tema de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Y eso es un tema, pues sí, de necesidad de cambiar prácticas culturales. La ley y el sistema de justicia tienen ahí un papel que hacer, pero sobre todo hay un papel fundamental de la educación y la cultura, pero sí efectivamente en el derecho nacional e internacional hay una prohibición absoluta de que las prácticas culturales puedan justificar violencia contra las mujeres en particular. Así que una resolución de un juez que se base en eso, digamos, estaría contraria a los estándares internacionales sobre esta materia. Gracias, Gaby. Y bueno, en relación a tu dinámica, ya se ha mencionado también el convenio 169 de la OIT como normas internacionales y un poco la jurisprudencia. Yo pienso que con esto podríamos continuar, si eres tan amable. Sí, vamos a continuar en función del tiempo. Bueno, hemos visto entonces ya las dos formas en que el acceso a la justicia de los pueblos indígenas se hace efectivo. Y la necesidad de coordinación entre ambos. En esta parte me voy a enfocar únicamente en el acceso de los pueblos indígenas a la justicia oficial. ¿A qué estamos haciendo referencia aquí? Es que las instituciones que de alguna manera intervienen en el proceso penal o en el proceso de cualquier otro tipo de naturaleza jurisdiccional, o sea, ante el sistema de justicia, tengan medidas administrativas, legislativas o políticas para asegurar el derecho fundamental del acceso a la justicia. Aquí estas medidas tendrían que ir encaminadas a lo que hemos conversado a lo largo de esta sesión, y uno de los temas más importantes es el acceso geográfico, que ya mencionaba, me parece, Eunice en su intervención hace unos momentos. El acceso geográfico, las instituciones de justicia no necesariamente suelen hacerlo con una perspectiva
de ubicación de las comunidades indígenas o de los pueblos indígenas. Muchas veces se hace en función de la disponibilidad presupuestaria, de la disponibilidad de inmuebles donados o que se tengan, digamos, a la mano, pero no necesariamente se hace teniendo a la vista la posibilidad de que los titulares de derechos, los pueblos indígenas en particular, puedan acceder de manera fácil a esas instituciones. El caso del Ministerio Público, yo lo traía como ejemplo. Hace un par de años la cobertura del Ministerio Público era de un 33% en el territorio nacional respecto de todos los municipios del país. Entiendo que hay una meta que al finalizar el mandato de esta administración del Ministerio Público, la cobertura va a ser del 59% del territorio del país. Generalmente se suelen poner las fiscalías en las cabeceras municipales y demás, y esto no necesariamente toma en consideración las necesidades de los pueblos indígenas. El sistema de justicia en Guatemala, su presencia en general es insuficiente. Tenemos una de las tasas más bajas, si no es la más baja, en toda América Latina de jueces y funcionarios de justicia con presencia territorial. Yo les traje acá una lámina extraída de un proyecto que se llama Sistema Integrado de Justicia, que fue desarrollado por el organismo judicial, algunas universidades y la CICIG, que hizo medición de cuánto debería crecer el sistema de justicia para tener una cobertura total en el país. Y según ese trabajo, hacían falta 1.383 jueces, 107 peritos, 107 defensores públicos, 6.725 investigadores y 7.437 fiscales y auxiliares fiscales. Esto se hizo con base en la determinación como de un modelo idóneo que tendría que tener cada municipio para atender la demanda en función del número de casos que se han presentado en los últimos años. Entonces, vemos que hay una brecha enorme en cuanto al acceso geográfico y en cuanto al número de funcionarios de justicia. Esto implica un crecimiento bastante en términos presupuestarios dentro de las instituciones, pero también la necesidad de que haya una articulación y un diálogo entre las autoridades de la institución y las autoridades indígenas y las poblaciones de aquellos lugares donde se va a establecer una nueva fiscalía o un nuevo juzgado para poder atender la necesidad real de la población. Como decíamos al principio, cuando hablamos de cualquiera de estos ejes o de estos elementos del acceso a la justicia, hay que analizar la actitud, digamos, o la acción o la medida que toma la institución, pero también el impacto real que tiene en la gente. ¿Puede la gente llegar o no? En el estudio que nos ha servido de base hoy, detectábamos que hay personas que pierden hasta un día completo en trasladarse a pie de la aldea hasta el lugar donde se encuentra el Ministerio Público, y cuando llega el funcionario al que buscaba para ver su caso no está, y hay una pérdida de un día por falta de acceso geográfico adecuado a la justicia. Entonces, este componente es muy importante cuando hablamos del acceso. Luego tenemos la parte lingüística. Aquí veíamos también ya hace unos momentos toda esta discusión de los intérpretes o el personal bilingüe. Las instituciones como el organismo judicial tiene su propio sistema de interpretación a cargo de la Secretaría de los Pueblos Indígenas. Entiendo que tienen un banco de intérpretes y que en determinadas áreas geográficas hay personas asignadas de manera permanente para atender a las personas que se acercan
con necesidad de atención en idioma. Hay también un sistema de interpretación por videoconferencia para cuando no es posible que los intérpretes se trasladen por tiempo o por recursos a determinada diligencia judicial. Y hablábamos también de esta discusión de si intérpretes o personal bilingüe, que en las áreas donde hay determinado porcentaje de maya hablantes, idealmente el personal debería atender permanentemente en ese idioma. Sin embargo, pues se ha detectado también en diferentes estudios que hay interpretaciones limitadas, en algunos casos, de algunas normas del Código Procesal Penal, por las cuales los jueces todavía no admiten una diligencia que esté llevada a cabo totalmente en un idioma maya. El Código Procesal Penal hace referencia específica a intérpretes, entonces algunos jueces digamos, no interpretan ampliamente las disposiciones sobre las que hemos hablado a lo largo de estas sesiones y toman literal la parte de intérpretes. Esto pues es parte de los elementos que las instituciones han ido tomando en cuenta para establecer cada una de ellas sus servicios de acceso lingüístico, pero como ya se ha mencionado acá, pues todavía son bastante limitadas. Y el acceso con pertinencia cultural se refiere fundamentalmente a que cuando una persona indígena se acerca al sistema de justicia oficial, toda la atención debe ser brindada con respeto a su cosmovisión y prácticas culturales. Hay algunas comunidades o es una práctica donde la persona afectada no va a llegar sola, va a llegar acompañada por su autoridad. Y determinamos en algunos casos que algunos fiscales o algunos jueces prohibían que estas personas indígenas entraran a las audiencias o a las diligencias acompañadas. Y esto inhibía totalmente pues a la persona indígena de quedarse, de continuar en el proceso, porque es una práctica cultural o acudir con su autoridad o acudir con su comadrona o acudir con alguna persona más de su familia. Todos estos elementos tienen que ser comprendidos, aceptados y tomadas medidas para que no impidan o dificulten pues a las personas que haya un respeto a la cosmovisión dentro del sistema de justicia. Y hablábamos también que parte de esta visión con pertinencia cultural en muchas ocasiones se facilita con una herramienta que se llama peritaje cultural y que básicamente es un estudio de carácter antropológico que sirve para ilustrar al juez o algún operador de justicia sobre una práctica o una costumbre indígena, de tal forma que dentro de un proceso que puede ser penal, constitucional o de otro tipo, pueda mostrarse cómo en una comunidad indígena funciona determinada autoridad o determinada práctica. El peritaje cultural es como un puente, a veces es uno de estos mecanismos que nos sirve para unir ambos sistemas y tener una resolución adecuada. En la próxima sesión vamos a ver algunos ejemplos del peritaje cultural. Y vamos a pasar ahora a ver cómo aseguran las instituciones de justicia el acceso geográfico, lingüístico y con pertinencia cultural para pueblos indígenas. El primer mecanismo sería la adopción de políticas internas o disposiciones específicas. Es decir, cuando el MP o el OJ emite su normativa interna, su reglamento o su política de acceso. Y estas disposiciones deberían tener como mínimo ciertos elementos. Uno, la consideración de los pueblos indígenas como personas usuarias del servicio, como personas y como pueblos. Acá no podemos limitarnos o dejar por fuera la visión colectiva que es propia de los derechos específicos, entonces siempre tenemos que ver la parte colectiva y la parte personal. En este tema es muy importante
el principio y el derecho de autoidentificación y que las instituciones estén en capacidad de documentar la identidad étnica de las personas que se acercan a pedir los servicios de justicia. En el Ministerio Público, yo recuerdo la experiencia cuando se empezó a trabajar con este tema de la autoidentificación. Se hicieron muchas pruebas, muchos ensayos y se experimentaron muchas maneras de preguntarle a las personas si se identificaban como mayas y de qué grupo lingüístico, ¿verdad? Y fue una gran discusión hasta que se logró pues encontrar la forma más adecuada, pero es fundamental que toda institución pueda documentar pues que los usuarios pertenecen o no a un pueblo indígena, porque de esta información depende también las políticas o las medidas que sea necesario adoptar. Y dentro de los pueblos indígenas, estas políticas o medidas internas deberían también hacer una diferenciación entre los segmentos que tienen mayor vulnerabilidad, es decir, mujeres indígenas, niñas indígenas, adultos mayores, personas indígenas con discapacidad, y tener elementos para abordar o dar un buen servicio a las personas indígenas en las que confluyen, digamos, todos estos elementos que pueden dar como resultado mayores discriminaciones o ser más propensos a diferentes tipos de violencia. Y algo importante también, que en materia penal, estas políticas internas hagan una diferenciación entre el tratamiento que se da a las personas indígenas que llegan como víctimas y a las personas indígenas que son sindicados o sindicadas. Hay una observación general del Comité contra la discriminación, para la eliminación de todas las formas de discriminación racial, Comité de Naciones Unidas, donde se establecen todas las medidas que deberían tomarse para que las personas sindicadas o privadas de libertad indígenas no sufran mayores discriminaciones a otros grupos, porque esto suele ocurrir especialmente en personas mayablantes monolingües, ¿verdad? Hay un caso muy relevante que me parece que Karina debe conocer muy bien, de mujeres indígenas privadas de libertad en Guatemala que han llegado a sufrir enfermedades graves por no poderse comunicar dentro del sistema penitenciario con alguien que comprenda su idioma. Ha habido graves violaciones a los derechos de estas mujeres que no pueden comunicarse, incluso acusaciones de que tienen enfermedades mentales, cuando en realidad lo único que ocurre es que no hay quien comprenda su idioma, digamos su idioma propio. Estas disposiciones de política pública dentro de las instituciones tienen que tomar además en cuenta a las personas y a los pueblos indígenas, no solo como usuarios, sino también como parte de las instituciones mismas, es decir, como empleados y funcionarios de las instituciones. Dentro del sistema de justicia suele haber intérpretes, suele haber jueces, juezas, fiscales que son indígenas y suelen sufrir discriminación. Así que toda política interna de una institución de este tipo necesita contemplar también unas disposiciones sobre carrera profesional sin discriminación para los pueblos indígenas. Y como tercer elemento, mecanismos de coordinación con las autoridades indígenas. Luego, otros mecanismos a través de los cuales las instituciones van haciendo efectivo el acceso de los pueblos indígenas a la justicia es la creación de órganos internos al más alto nivel, caso del organismo judicial y caso del Ministerio Público, que cuentan con secretarías de pueblos indígenas que son las que generan estas medidas o estas políticas, pero además monitorean
que la institución realmente esté brindando el acceso. Es difícil pensar que en una institución de justicia que no ha adoptado medidas y donde no hay un órgano interno se pueda brindar una atención adecuada a las personas indígenas. Y otra muestra de la voluntad política en materia de acceso a la justicia, por supuesto, es el presupuesto. No sé cómo estamos de tiempo, si aquí aún nos daría un tiempito para ver al menos uno de los videos que tenemos. Tal vez lo vamos a proyectar después de esta diapositiva y antes de concluir. Quería referirme también a los elementos clave de toda política. Hay que partir de una línea de base o datos concretos sobre la situación de acceso a la justicia. Aquí es donde nos sirve tener estos indicadores o estos ejes que vimos al principio de cómo en la realidad la gente puede o no obtener solución a un conflicto. Esos resultados nos permiten tener un diagnóstico para luego generar mecanismos institucionales de acceso a la justicia. Pero hay otra cosa muy importante que es consultar a los pueblos indígenas en todas las etapas del proceso. Ustedes recordarán que vimos que en el convenio 169 se dice que la participación y la consulta a los pueblos indígenas es una piedra angular de todo el convenio y de los demás derechos indígenas. Así que al momento de adoptar una política de acceso en esta materia no podríamos dejar de consultarlas, y aquí hay una experiencia muy importante en la política de acceso a los pueblos indígenas al Ministerio Público, donde en todas sus etapas hubo un proceso de consulta en distintas áreas geográficas a autoridades indígenas. Por supuesto, una aprobación formal, una implementación con responsables, plazos y acciones, un monitoreo sobre la base de indicadores, la posibilidad de realizar ajustes y una evaluación. Si tomamos en cuenta todos estos elementos, es posible que eso que nosotros hoy encontramos como imposible o como difícil de lograr pueda ser progresivamente mejorado, ¿verdad? Pero tiene que haber la adopción de estas medidas con estos elementos. Acá querían únicamente mostrarles un ejemplo de uno de los ejes de la política de acceso a los pueblos indígenas a la justicia en el Ministerio Público, donde de manera muy clara se establecen los objetivos específicos, en este caso la mejora de la cobertura, las líneas de acción. Acá tenemos la ampliación de la cobertura en regiones predominantemente indígenas. Este es un enfoque diferente al que tradicionalmente se ha hecho. Y dentro de los resultados se plantea la identificación de fiscalías, departamentos, jefaturas de forma comprensible a los pueblos indígenas y la adopción de decisiones sobre esa cobertura en coordinación con ellos. Luego se plantea también muy claramente quiénes son los responsables de esta política, y eso nos genera la posibilidad de tener indicadores y monitorear su implementación. Antes de ver un par de videos cortitos sobre las políticas para pueblos indígenas en el sistema de justicia, quisiera de una vez plantearles como propuesta que para la próxima sesión de trabajo cada uno pueda definir una acción que puede ser de política o una idea de reforma legislativa o constitucional o una ley, o la idea de un litigio que nos pueda ayudar a armar una agenda de acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Esto puede ser a nivel nacional, local, regional, de lo que ustedes han escuchado a lo largo de estas sesiones, que puedan indicarnos una acción y conjuntamente vamos a elaborar una agenda. Voy a pedir a Cintia y a Romeo si pudieran
compartirnos los videos para que puedan, pues todos los participantes tener una idea de las agendas de acceso a la justicia que hay en el Ministerio Público y en la Defensa Pública actualmente en implementación. Gracias, Gaby. Ahora mismo va Romeo por ahí. Si gustas, vamos a poner el segundo, Gaby. De acuerdo. Perfecto, ahorita lo voy a poner. La defensa por los derechos humanos de los pueblos indígenas es una ardua labor por la que han luchado en el Instituto de la Defensa Público Penal. La defensa pública tiene un papel muy importante porque es la encargada de asistir penalmente a las personas de escasos recursos. Pero como usted comprende y sabe, nuestra población es multiculturalidad. Entonces tenemos muchos departamentos en los que se hablan distintos idiomas. Entonces la defensa pública en la actualidad tiene 15 defensorías étnicas en todo el territorio nacional. Contamos también con abogados, defensores públicos que hablan el idioma de la localidad. Han logrado ya avances en los procesos penales para que estos sean incluyentes. Sí hemos visto cambios, sí hemos visto sentencias que han sido fundamentales. Por ejemplo, sentencias en las que se juzgó dentro del idioma, dentro del mismo derecho maya, y después se pasa al derecho oficial. Entonces nosotros trabajamos el non bis in idem, la doble persecución, el doble juzgamiento, y se ganó en la Corte Suprema de Justicia. Y así hay varios casos sumamente importantes en los cuales el enfoque, la perspectiva del derecho maya, de la multiculturalidad, ha sido fundamental para el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas. La actividad donde se llevó a cabo un reconocimiento al Instituto de la Defensa Público Penal por su lucha en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Pues estamos sumamente agradecidos. El día de hoy, en pocos minutos, vamos a recibir un homenaje por el trabajo que se hace en cuanto a esta forma de brindar el servicio en el idioma de las personas, con la dedicación, y manejamos también todo lo que es la multiculturalidad como un eje transversal. Entonces, como parte de todo este trabajo es que recibimos con mucho honor, con mucho orgullo este reconocimiento. Convirtiéndome en un engranaje para cambiar Guatemala, reportó para Nuestro Mundo Carlos José Amado. Right now, Bueno, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles por la atención del día de hoy y por los aportes y la actividad. Y pues esperar que nos encontremos la próxima semana. Nuevamente muchas gracias a la Asociación Política Caminemos y a la Fundación Conrad Adenauer. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Gaby. Muy amable. Adelante, Gracias, Romeo. Gaby. Feliz día. Sí, muchísimas gracias. Bueno, quiero ceder la palabra a Roberto Alejos, presidente de Caminemos. Roberto, todo tuyo el espacio. Cintia, y también a todas las personas de la Conrad Adenauer que están participando el día de hoy. Qué alegre, ¿verdad? Y muy especialmente a todos los becados y becadas, gracias por participar. La verdad que este proyecto que dirige Romeo Méndez, si ustedes no lo conocen, es un líder estudiantil. Nosotros lo molestamos porque está en política desde que era niño, porque fue niño diputado por un día
ahí nos conocimos y desde entonces no se ha estado quieto para nada y ha tenido mucha aceptación a nivel nacional e internacional. Acaba de estar ahí dirigiendo un diplomado a nivel internacional, no es primera vez, son varios, y se ha ganado muchas becas. Romeo, pues muchas gracias. Y a la Conrad Adenauer, gracias por la confianza y por atender esta idea de que no paráramos el diplomado, sino que lo siguiéramos a través de esta plataforma, Zoom, que algunos la creen muy insegura, pero aquí no importa, pues la pueden hackear, la pueden compartir, no nos importa, al contrario, mientras más personas tengan el conocimiento, mucho mejor. Así que sigan adelante, vamos a estar escuchando, ¿verdad? Y aprendiendo. Pues realmente los conferencistas han estado de primera. El día de hoy yo aprendí muchísimo, pero las demás conferencias también. Pero muchas gracias. Feliz día. Muchas gracias, Roberto. No, yo de igual manera, ahí aprendiendo en cada conferencia. Muchísimas gracias otra vez a la conferencista. No vamos a cerrar sin antes darle la palabra a Cintia. Cintia, por favor. Gracias. Muy amable, Romeo. Roberto también por las palabras. Gaby, realmente estamos muy satisfechos con el aporte que tú nos has brindado el día de hoy. Creo que nos queda como tarea identificar desde la perspectiva de los participantes en dónde están los retos de una acción, una política o simplemente una decisión que favorezca el acceso a la justicia. Entonces, yo desde la Fundación Konrad Adenauer les deseo realmente una excelente semana, que podamos aprovechar el material que está en el Google Drive y que nos encontremos la próxima para continuar con este derecho de acceso a la justicia. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias, Cintia. Pues otra vez agradecerle a Roberto, a Cintia, a Gabriela por tan excelente conferencia. Para Caminemos igual es para nosotros un gustazo poder dar apertura a estos espacios. Por favor, recuerden, voy a volver a mandar en el grupo de WhatsApp en la carpeta de Drive, ¿verdad? Donde estamos colgando toda la información de todas las conferencias. Además de eso, a partir de hoy voy a subir algunas conferencias que hemos grabado para efectos de las personas que me han preguntado cómo pueden volverla a ver para ponerse al día, ¿verdad? De la información que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Pues agradecerles a cada uno de ustedes, ¿verdad? De las y los becados de este diplomado. Les repito, para Caminemos es más que un gustazo. Nos vemos la próxima semana, 8:30, para seguir con la segunda parte de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, con Gabriela, para que podamos seguir aprendiendo este tema que es tan importante, ¿verdad? Y por supuesto, tener en cuenta la tarea que nos dejaron y estar atentos ahí al chat, en donde estamos compartiendo diferentes materiales académicos y de estudio. No me voy sin antes invitarles a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales como Asociación Política Caminemos. Hoy justo seguimos con las mini conferencias a las 11 de la mañana. Vamos a estar en una igual mini conferencia bien interesante e importante, más que invitados a acompañarnos. Que tengan un muy buen día. Estamos para servirles y muchísimas gracias. Gracias, Ana Gabriela, por la conferencia. Gracias, feliz día.